7 de la mañana con 27 minutos, nos vamos ahora a la provincia de Manabí, concretamente a Manta, sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí, frente a las cámaras de Teleamazonas, está el economista Pablo Lucio Paredes, quizás el asambleísta más destacado. Se lo ve participar en todo, informa constantemente al país de lo que está haciendo, de sus puntos de vista, y es un hombre muy bien formado en temas económicos. Y con temas económicos quiero empezar, doctor Lucio Paredes, gracias por estar frente a las cámaras de Teleamazonas de esta mañana. La aprobación por parte de la Asamblea Constituyente de la eliminación de los fondos petroleros, votación masiva, todo acuerdo país, sus aliados dijeron sí, estamos de acuerdo, no hay que seguir parcelando el presupuesto, los ingresos del petróleo deben ir al presupuesto para inversión, para una planificación adecuada de los recursos del Estado. Y de pronto Pablo Lucio Paredes, desde el fondo de la sala, dice: señor presidente, esto está bien, pero. ¿Por qué este pero? Economista, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos. Mira, hay muchísimos peros, más allá de 2 o 3 cosas razonables que tiene la ley. Y los peros son, primero, que no se crea ningún fondo de ahorro para el futuro. Y cuando uno tiene ingresos excepcionales, como los tenemos con el petróleo, hay que ahorrar una parte para una crisis futura. La gente dice, pues no importa, en vez de guardar ese dinero hay que hacer una central hidroeléctrica, por decir algo. No. El poder ahorrar para evitar una crisis mayor en el futuro es más importante que tener una central hidroeléctrica más o menos, porque esa crisis afecta a los pobres y les hace perder todo lo que pueden haber perdido en la buena época de la economía. Es la primera razón. Segunda razón, se le da enormes poderes al ministro de Finanzas. Por ejemplo, el hecho de que puede mover en 15% el presupuesto aprobado por el Congreso, es decir, puede moverlo en $2.000 millones adicionales. No estamos hablando de 100 o 200, $2.000 millones adicionales. Tercer aspecto, cada vez se hace más fácil el endeudamiento. Y aquí quiero decir algo que no se ha comentado mucho en el país, pero que es muy grave. Desde el año 2004, en que han aumentado los ingresos petroleros, era lógico que teniendo ingresos excepcionales vaya disminuyendo el endeudamiento del Ecuador, y eso ha sucedido, salvo en el año 2007, que a más de tener los ingresos petroleros, nos endeudamos adicionalmente por primera vez en 4 años. Por supuesto, por primera vez en 4 años, es decir, desde que empezó a subir el precio del petróleo, hemos aumentado el endeudamiento externo del Ecuador en $400 millones. Es decir, estamos haciendo lo mismo que en la década de los 70, más petróleo y más deuda. Ahora, por otro lado, se decía que no está bien retasear el presupuesto, la compra y asignaciones, porque eso genera clientelismo, y que hay que combatir con esa práctica perversa de la política ecuatoriana, que es el clientelismo, de una manera pues racional. Todo el dinero al presupuesto, y el presupuesto no se retasea entre asignaciones para lograr votos y clientela. Sí, mira, como te decía, hay cosas razonables en la propuesta. El eliminar la maraña de fondos petroleros está bien, el centralizar los fondos en una cuenta está bien, pero lo mal es que no se crea un fondo de ahorro, como señalé. Eso es gravísimo. Que se le deja discreción a ese gasto, eso es gravísimo. Entonces yo creo que las cosas positivas que tiene se ven pero abrumadas por las cosas negativas que hay. La ley es una mala ley. Si me permites, Jorge, yo quisiera aprovechar para señalar algunas cosas que yo he planteado en la mesa mía y que ojalá sean recogidas en los articulados de la Constitución. Me parece importante compartir con los ciudadanos. Por ejemplo, yo he planteado que podamos ser accionistas de las empresas públicas. ¿Quiénes? ¿Los ecuatorianos o todos los ecuatorianos? También incluidos, por supuesto. todos podamos ser accionistas de las empresas públicas. Por ejemplo, que una comunidad donde el centro de salud o la escuela no funciona, la comunidad pueda decir: yo quiero hacerme cargo de ese centro de salud o de esa escuela para hacerla funcionar bien, ya que ni el municipio, ni el gobierno, ni nadie la hace funcionar adecuadamente. He planteado que las empresas públicas funcionen en base a concesiones con el Estado, igual que las empresas privadas, es decir, que se establezca una concesión de los ciudadanos, que somos los dueños, a Petroecuador, donde Petroecuador en blanco y negro diga: yo en los próximos 10 años voy a hacer esto, y de tal manera, y que si no lo cumple, se le pueda quitar esa concesión, igual que a las empresas privadas, cuando no lo cumple, se le quita la concesión en el caso del Occidental. Eso me parece fundamental, y si cumple, está bien, sigue adelante en su funcionamiento. He propuesto, por ejemplo, que el sistema de planificación del país sea en parte lo que ya es, ¿no? Una serie de cosas ahí para
para organizar el funcionamiento del Estado, pero que además sea un centro de pensamiento estratégico hacia el futuro. Que alguien en el Ecuador esté pensando y ayudando a ver a dónde van las tecnologías, a dónde va el mundo, hacia dónde van las cosas, y que el Ecuador pueda pensar y saber qué está pasando en el mundo y hacia dónde debemos caminar. Es un centro de pensamiento estratégico, me parece que es muy importante. He propuesto, lo que puede sorprender a algunos que no entienden lo que es el liberalismo, he propuesto que el Estado, quede claro en la Constitución, que el Estado no puede subsidiar ni asumir deudas del sector empresarial privado. Es decir, temas como la securitización de la deuda y otras no pueden darse porque el Estado no está para subsidiar a los empresarios privados. En fin, he hecho una serie de planteamientos que me parecen útiles e importantes para el país, ojalá sean recogidos. Muy útiles, muy importantes, pero liberales. Y según parece, pues el Ecuador está yendo al socialismo, que es exactamente lo contrario a una sociedad de propietarios, una sociedad en que el Estado es el gran propietario, gobierno rico, pueblo pobre, es decir, todo lo contrario de lo que usted plantea, una sociedad de propietarios en que todos seamos partícipes directos, no a través de este entelequia que es del Estado, sino directos de los bienes nacionales. O sea, a usted no le van a dar ninguna bola. No tiene importancia. No, sí tiene importancia. Claro, lo importante es plantear las cosas y pelear por ellas e ir haciendo ver al Ecuador que hay cosas diferentes que se pueden hacer, y que una gran fortaleza del liberalismo es justamente la participación de los ciudadanos, que confiemos en que los ciudadanos podemos resolver nuestros problemas. No es que el Estado no tiene cosas que hacer, por supuesto tiene cosas que hacer, pero nosotros los ciudadanos podemos hacer muchísimas cosas sin tener que pasar por el Estado, es decir, es confiar en la gente. Y en realidad, si uno mira el discurso de Alianza País, constantemente recogen ese tema de la participación ciudadana. Entonces yo digo, muy bien, si creemos en la participación ciudadana, pongámosla en práctica en estas cosas que estoy planteando. Perfecto. Economista, quiero aprovechar que está usted ahí para hablar un poco de la economía, del balance del primer trimestre de este año, que ustedes los economistas manejan mucho, dividen la economía por trimestres. Y Diario El Comercio tiene un informe muy completo el día martes 1 de abril, exactamente. Dice: la economía no levantó cabeza, a ver si Víctor Paredes me ayuda, y el director de cámaras de Ponce, la economía no levantó cabeza en el primer trimestre de 2008 y destaca sector por sector. La producción de las industrias está a la baja, el sistema financiero se desacelera, el agro tuvo pérdidas por las inundaciones, la producción de petróleo se estabiliza, el constructor requiere reglas claras y crédito, la inflación ya tiene efectos en el consumo. ¿Fue tan malo el primer trimestre del año de este año, y fue malo el 2007 para la economía del Ecuador? Bueno, a mí, Jorge, no me gusta mucho mirar por trimestre, sino más bien en tendencias. Y el año pasado, según el Banco Central, el crecimiento fue del 2,7%. Estoy seguro que cuando saquen una revisión, que ya debió haber salido hace algunos días y todavía no la han sacado, no sé por qué, mal dicho, sí sé por qué. ¿Por qué? Porque si se hace una revisión razonable, la cifra va a estar por debajo del 2%. Eso es lo que creció la economía. Debajo del 2%. Que creció en el 2007. Y yo no tengo duda que, desgraciadamente, en el año 2008 la economía nuevamente va a crecer por debajo del 2%, lo que es lamentable dado las circunstancias del entorno favorable del Ecuador. Los vecinos crecen 6-8% anual. Y bueno, pues el presidente ha dicho que ese crecimiento es un crecimiento malo y que el crecimiento nuestro del 2% sí es un buen crecimiento. Bueno, entonces yo creo que va a ser un año no catastrófico, ni mucho menos, pero va a ser un año complicado con crecimientos de menos del 2%. Y a propósito, también uno está esperando que el Banco Central ya publique cifras del desempleo que no publica desde el mes de octubre. El INEC está sacando una cifra al mes de diciembre, pero como el Banco Central no la publica, uno dice, ¿será que es una cifra que no es buena y por eso el Banco Central no la recoge? ¿O el Central ya no va a publicar cifras del desempleo? En todo caso, estamos en una incertidumbre de cuáles realmente son las cifras del desempleo, pero incluso las cifras del INEC muestran una cosa muy clara. Si uno suma desempleo y subempleo, estamos en alrededor del cerca del 57%. Y sumados los dos, eso es una cifra alrededor de 3, 4, 5 puntos superior a lo que teníamos hace un año. O sea, la situación, usted dice, me fijo en tendencias más que en trimestres. Claro, la tendencia de la economía ecuatoriana actual es mala.
Mira, ya te digo, el desempleo es un buen indicador, sumando las dos cosas. ¿Y por qué digo que hay que sumar las dos? Porque en el mes de septiembre se cambió la metodología de cómo se divide lo que es desempleo y lo que es subempleo. Realmente son definiciones subjetivas, donde haces el corte entre subempleo y desempleado. Una persona que trabaja una sola hora al mes, ¿es desempleado o subempleado? Es un tema subjetivo, por eso digo, hay que sumar los dos, y entre los dos estamos en el 57%, que como digo es una cifra mayor que la de hace un año, y eso muestra una tendencia que ojalá no continúe, porque todos queremos que el país funcione bien, pero es una tendencia preocupante en el mercado laboral.